Capítulo 47. El contrato de subordinación. Constant, encárgate de investigar el templo con la segunda orden. Por lo que vimos, ni los caballeros sagrados ni la santa sabían nada, así que céntrate en las personas que estaban conectadas con el sumo sacerdote. Por ahora, yo debo informar al rey sobre lo ocurrido, los daños, el dragón, la santa, el sumo sacerdote, suspiré. Aunque, honestamente, dudo que me crean. Solo de pensarlo me dolía la cabeza. Hablando de dolores de cabeza, recordé que en el lugar donde encontramos al dragón había varios caballeros de la segunda orden tirados en el suelo. Ahora que lo pienso, algunos de los tuyos fueron atacados, ¿verdad? Aunque el dragón estuviera bajo control, sigues siendo el responsable de esas heridas. No sé cómo se tomará eso el consejo. Mientras más lo pensaba, más problemas aparecían. Pero entonces Constant me dio una noticia alentadora. Encontré a mis hombres de camino. No tenían conciencia, pero seguían con vida. Ya los trasladaron a la base de la segunda orden para tratarlos. ¿En serio? Eso es un alivio, exhalé, sintiendo como el peso en mi pecho disminuía un poco. Quizá así podamos evitar que alguien proponga eliminar al dragón sin pensarlo. Mientras decía eso, el propio dragón, que, técnicamente, podía sentir mis emociones a través del vínculo, se me acercó con una expresión casi salamera. Esos enormes ojos redondos me miraban como si intentara ganarse mi simpatía. «Sé, capitán, ¿qué hacemos con él?», preguntó Orell, llevándose la mano al pomo de la espada. «Tranquila. Ya te dije que lo tengo domesticado. No va a hacer nada». El dragón me observaba fijamente, o mejor dicho, observaba la piedra mágica que tenía en la mano. Pude sentir claramente su deseo de comérsela. Cuando acercó el rostro a mi brazo, Constant y Orell dieron un salto hacia atrás. ¿Esto es lo que quieres?, le pregunté, levantando la piedra. Yu emitió un suave sonido, casi suplicante. Sí, igual que la primera vez que lo vi, cuando estaba devorando piedras mágicas en la tienda. Le ofrecí la piedra y, con sorprendente delicadeza, la tomó entre los dientes. Luego empezó a triturarla, haciendo crujir el mineral como si fueran galletas. «Espera, ¿esa piedra mágica no se convirtió en parte de tu escama?», murmuré, al notar que una de sus escamas brillaba como si la piedra se hubiera fundido con ella. El dragón ladeó la cabeza, como si no entendiera de qué hablaba. «Sí, maldita sea, eso fue adorable». Bueno, al menos era una piedra purificada por la santa. Aunque quedara incrustada en su cuerpo, no debería causarle problemas. En fin, volvamos al cuartel. QQ. ¿Quieres que te ponga un nombre? Capitán, ¿está diciendo que entiende al dragón?, preguntó Orell, con cara de incredulidad desde un par de metros atrás. Más o menos, respondí, rascándome la nuca. No es que pueda hablar con él directamente, pero puedo sentir lo que quiere. Es más intuición que lenguaje. Bueno, veamos. ¿Eres macho o hembra? Ah, macho. Entonces, ¿qué tal Jess? Es parecido a Justin, mi nombre. Cru. Respondió con un rugido alegre. Parece que le gustó. Le acaricié el hocico y cerró los ojos, ronroneando, o algo parecido. Y entonces lo sentí, el vínculo entre nosotros se profundizó de golpe. Era distinto del simple tameo. Esto era un contrato de subordinación. Dicen que la domesticación es solo una forma preliminar de ese contrato, una especie de promesa temporal. Yuhu, ahora sí podemos hablar, encantado, Justin. Una voz juvenil resonó directamente en mi cabeza. Yes. ¿Eras tú?, pregunté, atónito. Claro. Telepatía. Bueno, tiene sentido, es un dragón. No me sorprendería que conociera hechizos que los humanos ni siquiera pueden imaginar. Aún así, poder comunicarme con él era una enorme ventaja. Tenía 1000 preguntas que hacerle. Bien. Por ahora, volvamos a los dormitorios. Sígueme, Jess. De acuerdo. Pensar podía esperar.
El amanecer ya estaba cerca, y no quería que nadie viera a Jess deambulando por ahí. Si fueras un poco más pequeño, podría esconderte bajo mi capa, murmuré. Pero dudo que puedas reducirte más que esto. Sí puedo. Antes de que pudiera decir algo, emitió el mismo sonido mágico que usó antes, y en segundos se encogió hasta el tamaño de un bebé humano. Lo pegué a mi espalda bajo la armadura y lo cubrí con la capa. Cuando monté a Eleanor, mi caballo, ésta resopló con evidente disgusto. Sí, lo sé, lo sé. Te hizo pasar un mal rato antes. Solo un poco de paciencia, ¿sí? Le acaricié el cuello para calmarla. Constant. Volveremos primero a la base de la Tercera Orden y luego al castillo para reportar al rey. Mientras le hablaba, Constant ya estaba dando órdenes a sus hombres. Al escucharme, levantó la mano en señal de entendido. Aunque Jess estaba oculto bajo la capa, el movimiento del caballo hacía que a veces se asomara un poco, así que los caballeros de la Tercera Orden formaron un círculo a mi alrededor para cubrirlo. Por supuesto, los de la Segunda, que ya sabían de su existencia, no podían apartar la vista de mi espalda. Sí, el ambiente era incómodo. Muy incómodo. Será mejor salir de aquí cuanto antes. El sol ya despuntaba, disipando la penumbra del amanecer. La nieve había cesado, y los primeros rayos iluminaban los estragos en la ciudad. Las calles dañadas por el combate, los muros rajados, era un desastre. Aún así, el único edificio completamente destruido era la tienda de piedras mágicas. Dentro de lo malo, podía considerarse buena suerte. Oye, Justin. Cuando me tenían con esa piedra en el cuello, me sentía horrible. Solo quería escapar de sus órdenes, por eso me la pasaba comiendo piedras mágicas. El tipo que me controlaba pensaba todo el tiempo en volverse más poderoso, y esas intenciones me llegaban a través de la piedra. Era insoportable. Así que, si llenaba mi cuerpo con mi propia energía mágica, las órdenes dejaban de afectarme. Con que así fue, murmuré, asintiendo. Ahora que lo mencionas, el sumo sacerdote y el jefe del templo no se llevaban bien. Probablemente quiso usar a la santa para desplazarlo. Capitán. Gritó Saman desde unos metros atrás. Está hablando con el dragón. Porque para nosotros solo suena como KYUQQ. Sí. Respondí sin dejar de montar. Al parecer, cuando le puse nombre, el vínculo subió de nivel a un contrato de subordinación. Desde entonces puedo entender lo que dice. Mientras galopábamos por la ciudad, las voces asombradas de mis subordinados resonaban por todas partes. Y entre el murmullo de los curiosos que se agolpaban en las calles, pensé con un suspiro que ese era solo el comienzo de un largo, largo día. Capítulo 48, La edad de Jess. Regresamos al cuartel principal de la Tercera Orden y llevé mi caballo al establo. Encárguense de sus monturas antes de ir a comer. Ordené con voz firme. Yo iré al castillo a informar lo ocurrido. Ustedes entrenen mientras tanto. Normalmente, cuando volvíamos por grupos, los mozos se encargaban de los caballos. Pero en casos como este, en que todos regresábamos al mismo tiempo, cada caballero debía atender el suyo. Cepillado, limpieza de cascos, revisión de las piedras de sal colgadas para reponer minerales, y después el agua. La comida la dejábamos en manos de los mozos. Eleanor, lo siento, pero tendré que volver a salir pronto. En cuanto descanses un poco, partiremos otra vez, le dije mientras le acariciaba el cuello. Encargué su alimento y su agua, y regresé a mi habitación en el alojamiento. Allí me quité la armadura y lancé un hechizo de purificación. Aproveché para soltar a Jess, que llevaba pegado a mi espalda desde hacía rato. Tengo muchas preguntas, pero primero lo primero, comer. Dime, Jess, además de piedras mágicas, ¿qué más comes? Puedo comer de todo. Solo como piedras mágicas cuando necesito energía. Normalmente me basta con el maná del aire. Ah, sí. Entonces no necesitas comida como tal. Con ese tamaño tan grande, pensé que devorabas montañas de carne o algo así, qué sorpresa. Bueno, yo sí necesito comer, así que espérame aquí. No,
quiero estar con Justin. Su forma de hablar ya me parecía infantil, pero, ¿podría ser que aún fuera un dragón joven? Está bien, está bien. Dime, Jess, ¿cuántos años tienes? Unos 10, creo, mi mamá tiene como 200. Pero de mi papá, no sé. ¿No lo conoces? No. Nunca lo he visto. Una vez, cuando mamá no estaba, un humano raro vino y me pegó una piedra mágica horrible en el cuello. Estaba dormido y no pude reaccionar. Cuando mamá vuelva al nido y vea que no estoy, seguro se preocupará mucho. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Claro, lo había olvidado, pero uno de los 4 generales del dios oscuro era un dragón. Si Jess hubiera muerto junto a mí y su madre hubiera buscado venganza, eso explicaría muchas cosas. Oye, Jess, si tu madre se entera de que hicimos un contrato de subordinación, ¿qué pensará? No querrá venir al reino a reclamar a su hijo, ¿verdad? Si sabe que me gusta estar contigo, seguro no se enoja, sé que eres bueno, Justin. Se acercó tambaleando, restregando la cabeza contra mi pierna como un gato que busca cariño. Este pequeño, parecía entender que en mi vida anterior siempre quise tener una mascota, pero nunca pude porque mis hermanos pequeños me absorbían todo el tiempo. No pude evitar agacharme para acariciarle el cuello. Sus escamas, que a primera vista parecían negras, en realidad brillaban con un tono azul zafiro bajo la luz. Frías al tacto, pero de alguna forma cálidas. Eran tan suaves que se sentían más como el cabello de un niño o el pelaje de un gatito que como escamas. Bien, será mejor desayunar antes de que se me haga tarde. Debo informar al rey antes de la reunión matutina, así que más vale apurarme. Te llevaré conmigo, pero pórtate bien, ¿entendido? Sí, prometo portarme bien. Me vestí con el uniforme formal de caballero y fui al comedor. Ya había varios compañeros desayunando. Mientras recogía mi ración, aproveché para avisar a los cocineros de que la situación en la ciudad estaba bajo control y que pronto llegarían todos los demás después de atender los caballos. Los cocineros se pusieron a trabajar a toda prisa. Me senté a comer y enseguida sentí algo moverse en mi espalda. Jess se había despertado. ¿Qué es ese olor tan rico? En cuanto habló, se escuchó el sonido de varias sillas golpeando el suelo. Mis subordinados, sorprendidos por la voz que salió de mi espalda, se levantaron de golpe. Ven, Jess. ¿Quieres probar pan? Comida de humanos, sí, quiero probar. No iba a darle de mi sopa, claro está, pero un trozo de pan no le haría daño. Jess agitó sus pequeñas alas y se posó sobre la mesa, sentado con sus patitas juntas. Aquí tienes. Le arranqué un pedacito de pan y se lo ofrecí. Tomó mi mano con sus garras y mordió el pan, masticando con entusiasmo. No pude evitar sonreír, su forma de comer era igual a la de mi sobrina Angele. ¿Está bueno? El sabor no es malo, pero, es como seco. Bueno, comparado con una piedra mágica, el pan debe parecerle cartón. De pronto recordé que tenía en el bolsillo un trozo de galleta que había hecho en mi casa. ¿Y esto? Pruébalo. Jess tomó el trozo con curiosidad. Al morderlo, sus ojos se iluminaron. Delicioso, ¿qué es esto? Quiero más. Me miraba con una emoción tan pura que terminé dándole unas cuantas más. Las colocó entre sus patitas y empezó a comer felizmente. Yo aproveché para terminar mi desayuno a toda prisa. ¡Qué rico! Parecía disfrutar del dulce tanto como un humano. ¿Sería que los dragones también tenían debilidad por el azúcar? Lo investigaría después. Por ahora, debía ir al castillo a presentar el informe, aunque, sinceramente, no tenía ganas. Vamos, Jess. Si te portas bien en el castillo, te haré más de esas galletas. Galletas, prometido, Cuando me levanté para devolver la bandeja, Jess se deslizó por mi espalda y se acomodó bajo la capa, como si ese fuera su sitio natural. Los cocineros se quedaron paralizados al verme pasar, pero confié en que Orel y los demás se encargarían de explicarles la situación. Y así, con un dragón bebé escondido bajo mi capa, puse rumbo al castillo real.
Capítulo 49. Su tamaño real. Vengo a informar a Su Majestad sobre el incidente de esta mañana. Solicito audiencia inmediata. Eso es, el capitán del tercer escuadrón, Sir Bandier. Enseguida lo informaré. Uno de los guardias corrió apresuradamente hacia el interior del castillo. ¿Su Majestad? Ese es el más importante de este país, ¿verdad? Preguntó una vocecita a mi espalda. ¿Qué fue eso? El guardia dio un respingo, confundido. Claro, la voz de Jess solo me resultaba comprensible a mí, para los demás, debía sonar como simples chillidos. No te preocupes por eso, le dije en voz baja. Ya explicaré todo a Su Majestad. Déjame pasar. Ese sí, señor. El guardia se cuadró, permitiéndome el paso. Dejé a mi yegua, Eleonora, con el mozo de caballos que custodiaba la entrada del castillo, y luego un sirviente me condujo hasta una sala de espera. Por un momento creí que el mozo me había mirado 2 veces, probablemente notó algo raro en mi espalda. Pero mejor no pensar demasiado. A esta hora, el rey ya habría terminado su desayuno. Tal vez tendría que esperar un poco, pero mientras llegara antes del consejo matutino, estaría bien. ¿No vamos a ir a ver al rey?, susurró Jess. El sirviente en la habitación se quedó helado, observándome con ojos desorbitados. SHHH, quédate callada. Te explicaré después. Está bien. El hombre retrocedió poco a poco, mirándome como si estuviera hablando solo con una sombra invisible. No podía culparlo. Al cabo de unos minutos, el mayordomo mayor vino a buscarme. Dejé mi espada en custodia y lo seguí hasta los aposentos privados del rey. Así que sería una reunión informal, solo para escuchar mi informe antes del consejo. Su Majestad, el capitán Bandier ha llegado. Hazlo pasar. Entré, lamentando no haber venido con ropa más cómoda. El rey vestía una túnica sencilla, muy distinto a su porte solemne en el salón del trono. Buenos días, Su Majestad. Sé que ya habéis oído del alboroto ocurrido esta mañana, pero he venido a daros el informe completo. Bien hecho. Siéntate y cuéntame. Con su permiso. Con su permiso. Repitió Jess, imitando mi tono alegremente. El sonido del té sirviéndose se interrumpió de golpe. Hasta yo me quedé inmóvil, medio inclinado, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué fue eso?, preguntó el rey, frunciendo el ceño mientras miraba detrás de mí. Me senté con cuidado, dejando que la capa ocultara el movimiento bajo ella. Eso, Su Majestad, es mi nueva compañera. Es un dragón con el que he formado un contrato de subordinación. Jess, sal y saluda. Sí. De entre los pliegues de mi capa, Jess se deslizó hasta quedarse sentada sobre mis rodillas. Me porté bien, ¿verdad? Fui muy obediente. El rey arqueó una ceja, sorprendido, mientras la pequeña criatura me hablaba con orgullo. Sí, fuiste buena, le acaricié la cabeza. Pero podrías haber estado un poquito más callada. Jess ignoró esa última parte y frotó la cabeza contra mi mano, ronroneando como un gato satisfecho. Bandier, ¿acabas de decir contrato de subordinación? ¿No quisiste decir doma? El dedo del rey temblaba mientras me señalaba. Era comprensible, el último registro de un contrato de ese tipo databa de hace más de 40 años, y ni siquiera había ocurrido en nuestro reino. Sí, Su Majestad. Permítame explicarlo con detalle. Entonces relaté todo, desde la expedición de esta mañana, mi primer encuentro con Jess, el complot del sumo sacerdote y el asunto de la santa, hasta cómo el intento de doma se transformó en un verdadero contrato de vínculo. El rey escuchó sin interrumpirme, pero al final su expresión se tornó grave. Inaudito. Ya sospechaba de Ernest desde antes, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Poner en peligro la capital bajo el pretexto de traer a la santa es un acto imperdonable. Víctor. Manda buscar a Ernest de inmediato. A sus órdenes. El mayordomo mayor salió sin alterarse lo más mínimo, aun con el rey visiblemente indignado.
Ordenó a los guardias del primer escuadrón que acompañaran la detención. Los aposentos del rey tenían una puerta liviana, para que el sonido se propagara fácilmente, por eso solo personal de confianza era asignado allí. Servía para casos como este, cuando la rapidez valía más que la etiqueta. Entonces, Bandier, continuó el rey, según tu relato, ¿ese pequeño dragón que llevas en las piernas era del tamaño de un edificio? Porque ahora parece un simple bebé adorable. Estaba claro que aún dudaba. Yes, Su Majestad quiere ver tu tamaño real. ¿Podrías mostrarle cómo eras antes? Claro que sí. Entonces voy a... Espera, espera. Si lo haces aquí, el cuarto se vendrá abajo. Hazlo afuera, y cuidado de no destruir nada. Entendido. Jess abrió la ventana con un suave empuje mágico, una corriente fría se coló por la habitación. Planeó hasta el centro del jardín, emitió un rugido agudo, y en cuestión de segundos, su cuerpo se expandió hasta alcanzar su tamaño original. Oh. El rey se levantó, admirado. ¡Qué magnificencia! Un verdadero dragón. Y parece entender perfectamente tus palabras. Era un espectáculo imponente, aunque, por supuesto, todo el castillo empezó a alborotarse al ver la enorme silueta. El rugido de transformación había resonado por todo el recinto. ¿Puedo hacerla volver a su tamaño normal, Su Majestad? Todos están entrando en pánico. Sí, sí, dijo con una sonrisa maravillada. Pero es realmente impresionante. La magia de los dragones es digna de elogio. Jess, vuelve a encogerte y regresa. Jess emitió otro sonido breve y su cuerpo se contrajo en un parpadeo. Voló de vuelta a través de la ventana, posándose otra vez sobre mi hombro. Pocos minutos después, una docena de caballeros del primer escuadrón irrumpió en los aposentos, alarmados por la conmoción. No pude evitar reír. Después de todo, no todos los días se ve a un dragón real asomarse al jardín del rey. Fin del capítulo.